Colosenses capítulo 3, esta es la cuarta parte y lo titulamos El amor, el vínculo de la verdadera adoración. Vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo nos lleva a entender la verdadera adoración eh, que recibe el Señor, que recibe nuestro Dios. Así es de que recordarán que en el estudio anterior eh, concluimos con el versículo 12 de este capítulo. Dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. Y ese fue el, el punto central del estudio anterior. Los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y este último atributo nos llevó eh, un tiempo importante a considerar acerca de estos atributos. Eh, Reflexionamos en este tema y entendimos que estos atributos deben vestirnos a nosotros los creyentes, porque Pablo habla de estas vestiduras en referencia a las actitudes que van a caracterizarnos como verdaderos elegidos del Señor. Y una de las actitudes que mencionó Pablo, pues fue precisamente la paciencia como un elemento muy importante, fundamental, un atributo que va a permitirnos mantener relaciones sanas con las personas eh, con las que convivimos, con los hermanos de la fe, incluso con aquellas personas que no son de la fe, y esto es importante. Independientemente de que los problemas que surjan en un momento dado, ofensas que pudieran existir, eh, ¿por qué? Porque el perdón es la actitud clímax de un elegido de Dios. Y vamos a ver por qué están vinculadas la paciencia con el perdón. Dice el verso 13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Bueno, justo la actitud de la paciencia va de la mano con la actitud del perdón, porque para perdonar debemos soportar los errores o las ofensas de las personas, y por ello, por supuesto que la paciencia pues es un elemento fundamental en la actitud de las personas que perdonan, que tienen esta capacidad de perdonar, porque no cualquiera tiene esta capacidad. La paciencia no implica que debemos mantenernos callados, y esto es muy importante que tomemos atención en esto. Por eso Pablo, fíjate lo que dice: si alguno tuviera queja contra otro, esto implica que no hay silencio, se expresa la queja, se hace del conocimiento todas aquellas cosas que consideras que te ofenden, que te han lastimado, que están mal, etcétera. Así es de que por ello Pablo habla de esta queja, es decir, que es válido que las personas que se quejen con el que ofende. ¿Cuál es el propósito? Bueno, de antemano debemos hacerlo con una actitud de paciencia, ¿sí? Y de antemano sabiendo que debemos perdonar, independientemente de que expongamos la queja, sabemos de antemano que vamos a perdonar. Y esto es el reto, es el gran reto. ¿Por qué es necesario que exista una queja entonces de por medio? Bueno, porque a través de la queja, todo aquel que ha ofendido tiene la oportunidad de pedir perdón. ¿Qué sucede si no dices nada? ¿Qué sucede si tú tienes algo contra tu hermano, pero te quedas callado? Dices para evitar problemas, pero estás enojado, estás con ofensa, y aunque dices que lo vas a olvidar o que no quieres problemas, en realidad te estás quedando con un problema tú, si no lo expresas. Son dos aspectos que te van a ayudar. Uno, expresarlo, obviamente correctamente, no
el propósito de agrandar el problema y dos, perdonar. Estos dos efectos, dos aspectos importantes son en tu propio beneficio. Por esa razón lo debes de hacer de esa manera. Y otro aspecto que tiene que ver con aquella persona que ofende, que agrede, es importante la queja, porque todo aquel que ofende, pues entonces tiene la oportunidad de pedir perdón. Muchas veces las personas no dicen nada, se quedan calladas, y la persona que ofendió a veces quizás lo hizo sin darse cuenta, y ya se está rompiendo una relación, se está fracturando, y por algo que no tiene sentido, simplemente por guardar silencio, y, y eso no está bien. Por eso Pablo habla de esta necesidad de hablarnos, de exponernos, de comunicarnos y con todo el propósito pues de resarcir. El perdón tiene el propósito de resarcir el daño. Esto es en el caso de, y esto obviamente se da normalmente se da cuando las personas, o debería de darse cuando las personas, tanto ofendido como ofensor, pues son creyentes. Se debería de entender esta dinámica. Sin embargo, la actitud de la paciencia debe ser mayormente manifiesta, cuando el ofensor es un incrédulo y el que recibe la ofenda es un creyente. La ofensa. ¿Por qué? Porque un incrédulo no entiende la necesidad de estar a cuentas. Y en su caso, el pedir perdón y aún el resarcir el daño, pues quizás ni siquiera están considerados en su mente, en su persona. Por esa razón, la manifestación de la paciencia y de perdón debe ser más manifiesta en aquellos que se dicen ser creyentes. En algunos casos, cuando la persona que no es en realidad creyente provoca un daño, piensa que solo con pedir perdón es suficiente. Y eso es muy común. Eh, Dice, no, pues yo ya pedí perdón, con una actitud de, ya me lavé las manos, ya no tengo problema, ya no tengo culpa, no es mi asunto ya. Lo dijeron de boca, ¿sí? Pero eso no es correcto. Pero consideran que ellos ya hicieron lo correcto, lo que les toca. Sin embargo, esa actitud no es la de un elegido de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un atributo que implica una acción complementaria, una acción completa. Un elegido de Dios sabe que debe ir más allá del solo hecho de pedir perdón de palabra. Tiene que cumplir con lo que establece la ley de Moisés. Por eso es un creyente. De otra manera, aunque lo diga, no lo es. ¿Qué dice la ley de Moisés? Bueno, la ley de Moisés, que es la ley del Señor, la ley de Dios, está plagada de ejemplos que nos hablan de esta obligación acerca de resarcir el daño. Porque, y te das cuenta como el pedir perdón de boca simplemente es un acto que en ocasiones pudieras incluso hasta omitir, porque estás viendo que es mucho más importante resarcir el daño. Éxodo capítulo 22, verso 5, vamos a ver un ejemplo. Dice, si alguno hiciere pastar en su campo o viña y metiera su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Qué nos está diciendo este versículo 5? Bueno, nos está hablando de la reparación de un daño. ¿De qué le serviría a aquella persona que ya sufrió un daño en su siembra si por causa de los animales de su vecino? ¿De qué le serviría que le dijera, viniera el vecino y le dijera, ah, pues perdóname, ya no vuelve a pasar y se va?
lo dejaste con el problema. Pero ¿qué dice la ley? De lo mejor de su campo. Te das cuenta que no solamente resarcía a la par, sino incluso ir más allá. ¿Por qué crees que lo hace de esa manera? En términos comunes, por ejemplo, en las leyes locales comunes de las naciones hoy en día, se establece en las leyes lo que se llama la reparación del daño moral, aparte de la reparación del daño económico. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el juez tiene que sentenciar a aquella persona que genera un daño a por el daño moral que le causó a aquella persona que sufrió un daño, dependiendo del daño que haya sido, estoy hablando de manera muy genérica, y que en un momento dado se traduce de forma económica, porque un daño psicológico, por ejemplo, ¿cómo en un momento dado lo podrías reparar? Bueno, quizás pagando terapias. En ocasiones no es así, en ocasiones el juez dice, bueno, se le sentencia a tanto dinero por daño moral, por causa del daño moral, y a tanto dinero por causa del daño económico, de acuerdo a lo que ya está demostrado. Por eso dice aquí muy claramente el verso 5, dice, una vez más lo voy a repetir todo, dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Dice el verso 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Una vez más, estamos hablando de la reparación del daño, pero lo que tú tienes que ver en estos versículos es que lo que está buscando Dios en tu actitud, en las personas, en los hijos, en el pueblo, en su pueblo, que es la paz. Tiene que haber paz entre los hermanos, tiene que haber paz entre los que se dicen ser del pueblo y los de los que se dicen estar gobernados por la ley del Señor. Y eso es muy importante que tú lo consideres en tu vida. Porque pudieras estar considerando que eres hijo de Dios, muy gustoso, bien contento, y resulta que andas dejando deudas sin saldar por causa de tu descuido quizás, y no te pones a cuentas. Es importante, necesario que te pongas a cuentas con tu hermano. De otra manera, no estás a cuentas con el Señor. En la ley de Dios existen muchos casos en los que aprendemos que todo daño causado debe ser resarcido. Esto es fundamental. Si las leyes comunes, civiles, la ley secular lo prevé, ¿cuánto más, con cuánta más razón, uno que diga ser hijo de Dios debe entender este principio que no solamente es legal, sino moral incluso? Por esta razón podemos confirmar que la paciencia como atributo de un elegido de Dios debe ser mayor cuando se trata de personas, ¿sí? Cuando se trata de perdonar incluso a personas que no son creyentes, ¿sí? Y que se niegan en un momento a resarcir el daño. ¿Cómo los vas, cómo en un momento dado van a entender si ellos simple y sencillamente no existe este concepto en sus vidas? Por eso el consejo de Pablo es que nos perdonemos unos a otros, primordialmente entre los de la fe, claro, sí. Entendiendo esta dinámica es mucho más fácil entender las implicaciones de pedir perdón y de perdonar. Y el contexto de esta acción de perdonar, Pablo la expresó en el ejemplo más sublime. Y es decir, ¿en cuál ejemplo? Pues en la actitud de Yeshua, que nos perdonó. Dice el verso 13, continuamos ahí en Colosenses 3, verso 13, dice,
De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Fíjate bien. ¿A qué nivel te quiere colocar Pablo? ¿A qué nivel de grado de perdón debes tú de estar dispuesto? Yeshua nos ha perdonado y gracias a este perdón, pues hemos recibido la gran oportunidad de la vida eterna. Sin embargo, debemos detenernos a considerar hasta dónde llega ese perdón que hemos recibido de Yeshua. Porque Pablo nos exhorta a que la manera en que debemos perdonar a nuestros prójimos debe ser como lo hizo Yeshua. Y en ese sentido cabría preguntarnos, ¿nosotros merecíamos el perdón? O sea, ¿podrías tú decir que te merecías el perdón que recibiste de parte del Hijo de Dios? Al responder correctamente esta pregunta, sabremos hasta dónde debe llegar el perdón que hagamos respecto de todos aquellos que nos ofenden. ¿Qué te estoy diciendo? No te debes detener a considerar si la persona que te ofendió se merece que la perdones. No, porque Pablo te está diciendo de la manera como Cristo te perdonó. Es así como tú debes llegar a perdonar. No es cualquier cosa. Pablo te está estirando tu fe, está estirando la capacidad de tus atributos, de tu paciencia y de tu amor para que logres perdonar como lo hizo, como te perdonó Yeshua. Es claro que nosotros no merecíamos el sacrificio del Señor, porque ese acto de amor fue el medio por el que nosotros recibimos el perdón. De manera que cuando Pablo nos remite a la actitud de Yeshua para exponer el grado de perdón que debemos tener para con los demás, significa que esa es la medida de misericordia y de bondad que Dios espera de sus elegidos. La medida de compasión y amor para con los demás. Y en ese sentido, perdonar, sabiendo que no se trata de que la persona que nos ofenda se merezca o no se merezca nuestro perdón. No, no te debes de detener a eso, sino que se trata de perdonar sabiendo incluso que quizás aquella persona que reciba nuestro perdón no lo merezca, porque ese asunto ya no te compete a ti. Así es de que podremos leer muy fácil un capítulo de Pablo, pero lo que dice en cada versículo es impresionante, es tremendo. Cuando leemos, cuando queremos aprender a conciencia y queremos entender las palabras, la profundidad de las palabras de este siervo del Señor. Verso 14 dice, enseguida Pablo describe la actitud de los elegidos, la actitud que deben tener para lograr perdonar como nos ha perdonado Yeshua. Fíjate bien, dice el verso 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender qué tipo de amor, de qué tipo de amor está hablando Pablo. El apóstol Pablo, al referirse al vínculo perfecto, nos remite a la ley de Dios. ¿Ok? Nos está remitiendo a la ley del Señor, la Torá. Y el contexto es precisamente... Ok. Y les decía que al referirse Pablo a este vínculo perfecto, al amor, él nos está remitiendo a la Torá, a la ley del Señor. Y el contexto es precisamente el amor de Dios. Y para dimensionarlo en su justa medida, debemos hablar del egoísmo, como la actitud totalmente opuesta al amor, para que entendamos de qué está hablando Pablo. A través de la ley de Dios aprendemos a
a comportarnos al contrario de cómo naturalmente nos comportaríamos sin la ley del Señor. Porque la ley del Señor nos enseña a reprimir las actitudes naturales, egoístas, y nos enseña las actitudes que debemos de tener los elegidos de Dios. Por eso estamos hablando de carácter, actitudes que siempre están revestidas del amor de Dios. Eso es lo que te enseña la ley de Dios. Así es de que, una vez más, si te han dicho que la ley de Dios, que la ley de Moisés, que la ley que Dios le dio a Moisés ya no está vigente, lo que te están diciendo, te están dando un mensaje de odio. Todo lo contrario. Ten cuidado, mucho cuidado en recibir este tipo de mensajes. Por tu propio bien, por tu propia vida y la de los tuyos que amas. De hecho, el apóstol Pablo, en el versículo 13, nos remite al contexto del mandamiento que describe la Torá en el libro de Levítico, capítulo 19, acerca de soportar a nuestro prójimo, cuando él dice, hablando de soportarnos, ¿sí? De perdonar a nuestro prójimo, de vestirnos de amor, ¿sí? A fin de poder lograr este propósito. Dice el verso 17, Levítico 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjate bien lo que dice. Toma conciencia de estas palabras y piensa en lo que acabamos de leer del apóstol Pablo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice Pablo que se vale quejarse con tu prójimo, expresar la queja. ¿Con qué propósito? De razonar. Y ese es el propósito. Dice una vez más, dice el mandamiento. Por eso te digo que Pablo nos está remitiendo a Levítico. Y es muy importante que para que comprendas la profundidad de las palabras de Pablo, pues conozcas la ley, porque de otra manera te quedas corto sin el sentido correcto de sus palabras. Dice el verso 17 una vez más, del Levítico 19, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Si te estás dando cuenta, este mandamiento nos está hablando del amor y del perdón, de razonar con nuestro prójimo. El amor no viene a la vida de las personas de forma natural, eso es obvio, eso es cierto. Es por ello que Dios nos ha dado muchísimos mandamientos por los que se manifiesta el amor a nuestro prójimo. La iglesia de Yeshua está siendo conformada por muchos miembros. Hemos visto que Pablo habla de la analogía de la iglesia como un cuerpo, porque existen muchos miembros y estos miembros deben mantenerse coordinados para cumplir con su propósito. Y esta coordinación debe contar con el vínculo del amor. Todos estos miembros deben de estar vinculados a través del amor entre los que lo componen. Porque el propósito es que seamos un cuerpo que camina hacia la perfección. Es decir, que camina en obediencia a la voluntad de Dios. Si aún no conoces la ley de Dios, te invito para que la conozcas y confirmes que Yeshua basó toda su enseñanza en la ley de Dios y específicamente, en este caso, dos mandamientos que podemos ver en la ley de Moisés, Levítico capítulo 19 y Deuteronomio capítulo 6. En Levítico capítulo 19 de los versículos 17 al 18 y en Deuteronomio capítulo 6 de los versículos 4 al 5, Yeshua habla de estos dos mandamientos en una enseñanza impresionante. Mateo capítulo 22, verso 34 en adelante. Dice entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos,
se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 4 al 5. Y dice el verso 38. Continuamos en Mateo 22. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero dice, y el segundo es semejante. O sea, semejante, igual de importante y grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:17. De estos dos mandamientos, entonces continúa el verso 40, dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Del amor a Dios con toda esa intensidad y del amor a tu prójimo depende toda la ley. O sea que para que puedas cumplir la ley, cada mandamiento, debes poder comprender y cumplir en toda tu vida estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Importantísimo de lo que nos está hablando Pablo. Y dice el verso 15, fíjate bien, dice, y la paz de Dios, entonces, como consecuencia, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, a la paz. Está hablando de la paz, dice, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Bueno, el apóstol Pablo en este momento nos habla de la paz de Dios como el elemento al alcanzar, el objetivo más importante a alcanzar y como más preciado. Y para alcanzar esta paz debemos cumplir con todos los elementos que describe Pablo como condición para lograr esta paz que tanto anhelamos. Es decir, una paz que hemos adquirido eh, a través de los atributos establecidos por Dios, para ser considerados como elegidos, para que tú y yo seamos considerados elegidos de Dios. Porque los elegidos, solamente los elegidos gozarán de esta paz. Por eso dice la Escritura que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los elegidos. Todos aquellos, ¿quiénes serán los elegidos, los escogidos? Bueno, aquellos que hayan trabajado en sus vidas para adquirir estos atributos y entonces poder lograr el cumplimiento de estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Entonces la paz de Dios está conectada con la voluntad del Señor. La paz de Dios está conectada con su voluntad. Así es de que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que si la ley de Dios gobierna nuestros corazones, es una señal de que nuestras vidas están siendo ordenadas por la voluntad de Dios, es decir, su ley, porque su voluntad es la ley que le dio a Moisés. Luego entonces, fuimos llamados a conseguir la paz de Dios, ¿ok? Esto ya lo entendimos. Está siendo llamado para tener la paz de Dios. Una paz que alcanzamos por el vínculo del amor que se describe en el versículo 14. Y esto es muy interesante porque en su carta a los Gálatas, Pablo describe también que el que cumple con el amor al prójimo ha cumplido toda la ley. Dice Gálatas 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que es un mandamiento que implica
pues un montón de actitudes, de atributos que en un momento dado debes tener para poder gozar de la paz del Señor. Así es de que en el contexto de las propias palabras de Pablo, en realidad hemos sido llamados para cumplir la ley, porque la ley de Dios es la manifestación de amor de Dios, porque es justo de donde adquirimos los atributos de los elegidos. Los mandamientos de Dios son dones, son los dones que hemos recibido como arras de compromiso hasta que regrese nuestro Mesías. Y cuando manifestemos el cumplimiento de la ley a través de las actitudes, y cuando manifestamos el cumplimiento a través de estas actitudes, pues estamos cumpliendo con el propósito para el que fuimos llamados, alcanzar la paz del Señor. Pablo dice que debemos ser agradecidos. Al final de este versículo 15 dice ser agradecidos. Y si lo consideramos con detenimiento, en realidad todos estos atributos que son manifiestos por los mandamientos de Dios traen paz a nuestras vidas. Así es de que efectivamente debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer con nuestras vidas. Porque a final de cuentas, todos estos atributos, lograr adquirir todos estos atributos es en nuestro propio beneficio. Dice el verso 16, la palabra del Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra del Mesías es una referencia a la Escritura, porque a través de la Escritura aprendemos los propósitos de Dios. De modo que si conocemos las Escrituras y ese conocimiento es abundante, como dice Pablo, dice la palabra del Mesías, more en abundancia en ustedes. Entonces, si esta palabra es abundante, ese conocimiento es abundante, en consecuencia vamos a adquirir sabiduría. Dicha sabiduría nos va a capacitar, nos va a dar la capacitación necesaria para exhortarnos unos a otros mutuamente, pero con una sabiduría, no con una sabiduría propia, tu inteligencia, audacia propia. No, no es así, sino con la sabiduría que provenga de la palabra del Mesías. Por eso Pablo es muy claro al decir que la palabra del Mesías abunde para que entonces puedas tú exhortar a otros y puedas enseñar a otros. De otra manera no se cumple el propósito. De otra manera vas a andar queriendo enseñar en base a tus propias filosofías, a tu propia inteligencia, y estás perdiendo el tiempo y le estás haciendo perder el tiempo a los demás. Eso no es tu propósito. Y lo que debemos producir entre los hermanos, ¿sí? Estas exhortaciones y enseñanzas, ¿qué es lo que nos van a provocar? Cuando todo esto se hace por el aprendizaje en abundancia de la palabra del Mesías. Adoración, adoración al Señor. Y por eso dice la segunda parte del versículo 16, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, como vemos, Pablo se está refiriendo aquí en este versículo al Señor, y la razón es precisamente el contexto de la adoración. Es decir, la verdadera adoración, una adoración que cumple su propósito cuando quienes le adoran lo hacen habiendo ya experimentado en sus vidas todos los atributos de los elegidos de Dios. La adoración que recibe el Señor es de aquellos de los que se agrada el Señor. ¿Por qué se agrada? Porque las actitudes de las que se están vistiendo
son precisamente de estos atributos que les caracteriza como sus hijos. Por eso recibe su adoración. Pero, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando realmente Pablo? Yeshua habló de ese aspecto cuando habló de la mujer samaritana. Fíjate qué importante, ¿eh? Porque va más allá de lo que Pablo mismo está diciendo, está escribiendo literalmente. Literalmente está hablando de salmos, himnos, de cánticos espirituales. ¿Ok? Sí. Pero para que tú expreses salmos, himnos y cánticos espirituales, tu espíritu debe estar conectado con los atributos del Señor, que es el vínculo perfecto, su amor, el amor al prójimo, el amor al Señor. Pero fíjate bien cómo lo expresó y cómo lo enseña Yeshua, ¿sí? Cuando habló con la mujer samaritana, ¿recuerdas aquel pasaje? Y Yeshua habla sus palabras en el contexto de lo que él identificó como la verdadera adoración. Fíjate qué importante, porque esto es lo que muchas personas aún todavía no entienden. Cuando comienzan a hablar de adoración, de repente se van con el sentimiento y se deshacen de amor por el Señor. Y yo no soy nadie para dudar que realmente estén enamoradas del Señor. Pero no es eso. No es solamente un sentimiento que te ligue al alma únicamente. No hay una conexión. No hay una conexión entre el conocimiento de la palabra del Mesías y tu adoración. Cuando esto sucede, o cuándo debería suceder esto, bueno, Yeshua se lo enseñó a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque él identificó la verdadera adoración y la enseñó, es decir, más allá de solo el cumplimiento religioso de los mandamientos, como lo hacían los judíos religiosos en su tiempo. Una adoración en espíritu y en verdad. Fíjate bien, Juan 4, a partir del verso 19 vamos a leer este pasaje. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ella está hablando de adoración. ¿De qué crees que estaba hablando realmente ella? Ella estaba hablando de el propósito del cumplimiento de la ley de Dios. No estaba hablando de canto solamente. Cuando dice, me parece que tú eres profeta, está identificando a Jesucristo con aquellos hombres que venían y hablaban palabra de Dios al pueblo. Entonces, una vez más, vamos a enfocarnos en atender a lo que está diciendo esta mujer, porque de ella nace esta conversación, esta porción de esta conversación que quiero compartir contigo. Dice la mujer, me parece que tú eres profeta, es decir, me parece que tú lo que hablas es palabra de Dios. Nuestros padres, y entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, porque lo identificó obviamente como un judío, dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿De qué estaba hablando? Del templo. El lugar clímax del cumplimiento de toda la ley, más allá de las alabanzas y de los cantos. Centrémonos en el punto central de la adoración verdadera. Y dice, verso 21, Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos. ¿De qué le está diciendo? Bueno, recordemos que está hablando con una mujer samaritana, una mujer descendiente de todas aquellas tribus
que establecieron un culto distinto. Establecieron en su momento cuando se dividió Israel, las tribus, las tribus del norte, las tribus del sur. Pues bueno, ¿qué sucedió? Que en el norte de repente se estableció otro templo, se estableció otro sacerdocio, se estableció otro culto, es decir, se estableció otra adoración. Por eso, esta mujer le dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, en este lugar. La adoración de la que está hablando era la consagración, dedicación, toda la ley, el culto a Dios. Por eso le dice Yeshua, ni en este lugar ni en Jerusalén. ¡Wow! Impresionante. Porque si esto se lo hubiera dicho a un judío en ese momento, quizá lo que hubiera sucedido, ¿no? Como sucedió en otras ocasiones. Lo dijo claramente, hoy vuestra casa es dejada desierta. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque ya no iba a ser un lugar considerado por Dios como lugar de adoración, donde recibiría el culto agradable al Señor. Ya no. Hablar de adoración es muchísimo más importante, más profundo y más relevante que solo cantar bonito. Yo no juzgo a las personas que lo hacen con todo corazón, pero muchas veces, y eso lo digo por testimonio, porque yo lo viví, muchas veces no se hace con el conocimiento abundante de la palabra del Cristo. Una adoración sin esto, sin este conocimiento, no es adoración a Dios. Por esa razón, de repente puedes encontrarte y escuchar canciones que dicen ser alabanzas, pero no son alabanzas. De repente están hablando de cosas sin sentido. No tienen que ver con el abundante conocimiento de la palabra de Cristo. Por eso, una vez más, la respuesta del Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Claro, porque esta mujer era descendiente de aquellos que apostataron. Dice, pero fíjate qué importante porque lo identificó. Me parece que tú eres profeta, por lo que le dijo. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y aquí cambia el contexto. ¿Por qué? Porque dice, porque yo soy la salvación. Es decir, no es que venga del pueblo judío, como muchas personas de repente se equivocan y comienzan a enseñar así. No es que la salvación viene porque te adhieras al pueblo judío, porque sigas la religión judía, porque sigas lo que hacen ellos. Eso es lo peor que puedes hacer tú, porque el mismo Jesucristo contradijo todo lo que hacían ellos. Al pueblo dirigiéndose les dijo, no hagan lo que hacen ellos, porque dicen y no hacen. Pero cuando se sienten en la cátedra de Moisés a leer los rollos de la Torá y de los profetas, hagan lo que dicen. Entonces sí, porque están hablando palabra de Dios. Pero no hagan como dicen, es decir, otras cosas que no tengan que ver con la palabra. Dice, entonces, ¿por qué dijo? Porque la salvación viene de los judíos, porque la salvación es Él. Está hablando del mismo y lo confirma más adelante, dice el verso 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por esa razón está hablando de la dispersión de las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque está hablando del Israel ya disperso. Está hablando de que a partir de él, todo aquel que llega al conocimiento de la palabra, de su palabra, va a poder adorarle en espíritu y en verdad. Por el conocimiento de la palabra.
Y luego dice el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Una vez más, le vuelve a decir algo con lo que estaba ya identificado ella. Dice, llamado el Mashiach, Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y la respuesta del Señor es, yo soy. ¡Wow! Impresionante. Le estás diciendo, no te preocupes por toda aquella contienda, por todo este culto que aprendiste hasta hoy, porque va a quedar sin efecto. Lo que tú tienes que hacer es aprender en abundancia la palabra, mi palabra, la palabra de mi Padre, para que adores en espíritu, le adores en espíritu y en verdad. Yo soy el que habla contigo. Cuando el deseo de adorar al Señor surge de manera natural en nosotros, significa que estamos siendo ministrados por el Mesías. Pero una ministración verdadera, espiritual, surge por el conocimiento de su palabra. De otra manera es puro sentimiento, puro sentimentalismo. Eso no es adorar al Señor. Cuando te ministra el Espíritu de Dios, adoras en espíritu y en verdad. Estás siendo ministrado de paz. Regresamos a Colosenses 3, verso 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo, fíjate, todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Una vez más vemos que Pablo se refirió al nombre del Señor Yeshua. Y esto es muy importante porque la palabra nombre en el griego es la palabra onoma y se traduce como autoridad, pero también se traduce como carácter. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que adorarle en espíritu y en verdad implica que todo lo que hagamos, todo lo que hagas en tu vida, debes hacerlo conforme al carácter del Mesías y bajo su autoridad en toda obediencia. Es decir, que debemos hacerlo cada vez más como Él. Quizás no te salga la primera, pero debes seguir intentándolo. Debes formar tu vida con el carácter de Jesucristo. Esto nos recuerda las palabras del Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque lo decía hace un momento, de forma natural tenemos una naturaleza, una forma de ser, pero eso tiene que cambiar. Juan 3, verso 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué dijo esto? Juan el Bautista dijo esto para decirle a todos aquellos que le decían, es que aquel hombre está predicando y está haciendo esto y aquello. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Mi tiempo se está cumpliendo. Este es el tiempo de Él. Y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Qué está diciéndole a sus discípulos Juan el Bautista? Síguenlo a Él. Esas palabras de Juan el Bautista deben ser un reflejo en todos nosotros, los creyentes, porque de la misma manera en que lo dijo Juan, nosotros debemos hacernos menos, con todo el propósito de que sea Yeshua, su carácter, que sea reflejado en nosotros. Tenemos que menguar para que el Mesías crezca en nosotros. De manera la manera en que podemos crecer espiritualmente es siempre buscar a Dios y a sus mandamientos. En cualquier circunstancia de la vida en la que nos encontremos, para que su carácter sea revelado en poder en nuestra propia vida, para que su sabiduría sea provista en nuestras vidas y de esta manera el conocimiento de su palabra cada vez nos haga actuar como Él lo haría.
tú debes de preguntarte, ¿qué haría el Señor en esta circunstancia? ¿Hice bien o me equivoqué? O quizás mejor, antes de hacerlo, preguntarte, ¿qué haría antes de hacerlo? ¿Qué haría el Señor? Y entonces cuando entiendes el carácter, conoces el carácter de Jesucristo, procedes en consecuencia y haces lo que Él haría. De modo que cada vez que así lo hagas, vas a poder estar seguro de que esa es la adoración que recibe el Señor. Y entonces podremos estar seguros de que somos uno con esos adoradores en espíritu y en verdad, que el Señor busca entre todas las naciones de la tierra. Yo creo que este es el anhelo de todos. Vamos a orar para que así sea. Señor bendito, gracias Padre Santo por este tiempo que nos regalas, por este tiempo que nos permites gozarnos de tu palabra, de la palabra que le diste a tus apóstoles, Señor, para transmitirnosla, Señor, para enseñarnos, para deleitarnos cada día en esta gran enseñanza. Gracias por el amor que permites que nosotros tengamos, que podamos incrementar, fortalecer, entendiendo que es el amor como el vínculo perfecto que nos vincula con los atributos que tú esperas que nosotros adquiramos, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, porque sabemos que no nos podrías dar, no nos darías para hacer algo que es imposible para nuestras vidas. Todo esto es posible, por supuesto que sí. Y lo queremos hacer, pero también, Señor, te pedimos fe. Fortalécenos, fortalece nuestra fe, fortalece el anhelo por conseguir esta paz sobrenatural que solo es posible a través de este carácter del cual debemos revestirnos. Un carácter que cada vez se parezca más a nuestro Señor Yeshua. En su nombre oramos, Padre. Amén.